Dios les bendiga. Damos gracias a Dios nuevamente porque tenemos esta oportunidad de estudiar de su palabra y a través de este medio poder estar juntos para así seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a iniciar nuestro culto de estudio. Vamos a tener una oración. Oremos. Señor, en este momento nos ponemos en tus manos para que, Señor, tú seas quien sigas obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, nos sigas hablando y sigas transformando nuestra vida. Señor, que en este tiempo tú seas quien a través de tu Santo Espíritu nos ayudes a seguir discerniendo de tu palabra y aplicarla también en nuestra vida. En tus manos ponemos todo, que en este tiempo, Señor, todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, las dejemos delante de ti, Señor, y escuchemos lo que tú quieres manifestar a nuestro corazón. En tus manos nos ponemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno de paz inundada mi senda, que ustedes pueden ver ahí en su pantalla. Es un himno del himnario Mil Voces para Celebrar. Cantemos. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción,
Bien, hermanos, pues vamos a pasar ahora al estudio de estos capítulos que hoy nos corresponden, y les invito a que busquen en sus Biblias estos capítulos. Y en esta ocasión vamos a hablar de 3 alegorías sobre la necesidad del castigo, que es la sección que va del capítulo 15 al 17. Estaremos viendo solamente los capítulos 15 y 16, donde se mencionan dos alegorías. Y hermanos, el libro de Ezequiel, como muchos ya nos hemos dado cuenta, pues tiene una abundancia de imágenes, las cuales pues están pues mencionadas a lo largo de todo el libro, de este libro, y de esta manera el profeta ilustra su mensaje. Como decía, en esta sección estaremos viendo solo 2 alegorías, que bueno, hablamos de 3 alegorías en toda esta sección. Sin embargo, estaremos viendo solo la correspondiente a la vid y la esposa infiel. Ya más adelante estaremos viendo sobre la alegoría que tiene que ver con las águilas y el cedro. Y recordemos que una alegoría pues busca representar una idea valiéndose de formas ya sea humanas, animales o a través de objetos cotidianos. Y la alegoría pues pretende dar una imagen a lo que pues no tiene imagen, para que de esta manera se pueda entender de mejor forma. Y bien, vamos ahora a escuchar el capítulo 15, estos versículos del 1 al 8, para ver la primera alegoría que tiene que ver con la vid. Escuchemos esta porción. Capítulo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus 2 extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuánto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada. ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento, cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Bien, hermanos, pues como ya hemos escuchado, aquí se habla de esta alegoría de la vid, y la figura de Israel, el pueblo de Israel como una viña, pues no es nueva. Otros profetas lo usaron, Oseas, el profeta Oseas, el profeta Isaías, también los poetas del libro de los Salmos. Ustedes pueden ver ahí la referencia. Sin embargo, lo que es singular en el profeta Ezequiel, pues lo podemos sintetizar en estos puntos. En primer lugar, la figura de esta viña, pues es una viña salvaje, se menciona. Además, no se toma en cuenta los frutos como lo hacen en los profetas que ya hemos mencionado. Y pues esto da la impresión de que esta viña, esta vid, pues no puede dar nada bueno. Asimismo, no hay referencia de que Dios se proponga hacer algo para recuperar esta viña. En este sentido, el profeta está respondiendo a lo que creía la gente en aquel tiempo, que pensaban que esta nación era indestructible y que siempre tendría la oportunidad de florecer después de que Dios la cuidara, la podara, y que nuevamente florecería. Y esto
pareciera responder a esta idea que tenía esa gente en aquel momento. Y este capítulo 15 de Ezequiel, pues podríamos dividirlo en dos partes. Una que corresponde a los versículos del 1 al 5, donde se da la exposición de esta alegoría, y también la explicación o la aplicación más bien a Jerusalén, que son los versículos del 6 al 8. Ustedes pueden ver esta división ahí en su pantalla. Y bueno, los versículos del 1 al 5 pues presenta que esta vid es inútil, pues no tiene ningún fruto. Y en estos versículos el tema es desarrollado a lo largo de una serie de interrogantes donde se enfatiza su destino final. Mediante la expresión ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? Aquí pues se presenta una comparación entre la madera de la vid con la de otros árboles. Una vez que pues cualquier árbol deja de dar fruto, de acuerdo a su consistencia, algunos árboles pues pueden servir para otros menesteres de la vida. Sin embargo, en el caso de la vid, pues ya no tiene ninguna otra utilidad, ya no se puede realizar una obra de arte o alguna construcción. Y menciona ahí el pasaje que ni siquiera se utiliza como un material para sostener algo pesado, una especie de estaca que sostenga algo pesado y que solo sirve para el fuego. Este tipo de planta, pues el tipo de madera pues no sirve para otras cosas. Y mediante la expresión que da el profeta ahí en el versículo 4, dice: sus dos extremos consumió el fuego y la parte del medio se quemó. Aquí el profeta presenta de una forma alegórica lo que fue la destrucción del reino de Israel, el reino del norte, que fueron destruidos por los asirios en el año 722 a.C., que se menciona ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 17, y también la destrucción del reino de Judá por los babilonios, que fue en el año 597 antes de Cristo, cuando Ezequiel también fue llevado como cautivo. Y bueno, a esto seguiría la destrucción de Jerusalén en el 587 antes de Jesucristo. Y bueno, pues Jerusalén era considerada como el centro de la vida nacional. Y sin duda este mensaje debió de impactar a la audiencia del profeta Ezequiel, debido a que, pues como ya lo dijimos, esta gente creía que Jerusalén nunca sería destruida, que Dios siempre la defendería, debido a que el templo estaba en Jerusalén. Bien, ahora esta otra sección que tiene que ver con la aplicación de todo esto a Jerusalén, ¿sí? Los versículos del 6 al 8. Y en el versículo 7, pues hay dos ideas que es muy importante notar. La primera, y que pues se ha mencionado ya, que se encuentra, esta frase donde dice: pondré mi rostro contra ellos. Esto, recuerden, ya se ha mencionado también en el capítulo 14, versículo 8. Y de esta manera se muestra la hostilidad de parte de Dios debido a el pecado del pueblo. Es respuesta al pecado del pueblo. La segunda idea muestra también la necesidad que tuvo el profeta en esta alegoría de hablar de los extremos y el centro. Está representada por la frase: aunque del fuego se apartaron, fuego los consumirá. Esto tiene que ver con los habitantes que habían quedado en la ciudad, que habían escapado del destierro. Sin embargo, ahora iban a enfrentar un fuego mayor y eso pues los iba a devorar. El pecado del que se acusa aquí a este pueblo es el de la prevaricación. El versículo 8
ahí lo menciona. Y la palabra usada aquí es generalmente relacionada con la relación del hombre con Dios, y significa una acción intencional de traición, de romper un acuerdo. Y está implícito en el mensaje de que a pesar de escapar del primer fuego, pues esto no había servido de mucho, no habían cambiado su estilo de vida, por lo que pues iban a recibir su pago. Y este capítulo 15 termina con una afirmación muy tajante que dice y que determina que así se hará, porque dice Jehová el Señor, dice Jehová el Señor. Bien, ahora vamos a pasar a este capítulo 16, que tiene que ver con esta alegoría de la esposa infiel. Escuchemos este capítulo. Capítulo 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre, y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos, y los ofrecieras como ofrenda que el fuego consumía? Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado,
y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera, el que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste, por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera, y que ceses de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré, y no me enojaré más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira en todo esto, por eso he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. He aquí, todo el que usa refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea, y vuestro padre Amorreo. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aun anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco, y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas. Más justas son que tú. Avergüénzate pues tú también, y lleva tu confusión, por cuanto has justificado a tus hermanas. Yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samjas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tú motivo de consuelo para ellas. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad fuese descubierta? Así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más ha dicho Jehová el Señor. ¿Haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno.
y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Bien, hermanos, pues como ustedes pueden ver, este capítulo es muy extenso y es el capítulo más extenso del libro del profeta Ezequiel. Curiosamente, porque se trata o habla de la infidelidad. Tal vez por eso tuvo que ser muy largo, porque era fue fuerte esta infidelidad por parte del pueblo. Y bueno, el profeta usa una figura que pues también ha sido utilizada por los profetas anteriores. Sin embargo, aquí pues introduce unos cambios que son sustanciales. Primeramente, esta alegoría tiene como punto de partida el nacimiento de la ciudad de Jerusalén, la fundación de Jerusalén, y combina diferentes etapas de la vida. Podemos decir que a través de esta historia podemos ver la gracia de Dios y la ingratitud del pueblo. Primeramente, ahí se menciona acerca de Jerusalén, que es como esa niña abandonada, los versículos del 1 al 7. Y aquí podemos ver que desde el principio, pues se marca el propósito de este relato. ¿Cuál es el propósito? Dice ahí el versículo 2, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y la palabra abominaciones se repite 11 veces a lo largo de este capítulo. Y este término tiene el significado esencial de algo que es odiado o rechazado. Y aquí se está refiriendo a lo que es rechazado por Dios. Sobre el origen de Jerusalén, los versículos del 3 al 5 nos dicen pues varias cosas importantes. En primer lugar, que pues esta nació o surgió en un mal ambiente. Por eso se habla de que viene de la tierra de los cananeos. Y esta referencia geográfica tiene el sentido de señalar que es un contexto contrario a Dios, ¿sí? Pero pues esto no queda ahí. En segundo lugar, afirma que dice: tu padre fue un amorreo y tu madre una hetea. Y bueno, no se trata de una historia de la ciudad en un sentido estricto. Pues de acuerdo al relato bíblico, los primeros habitantes de esta ciudad de Jerusalén eran jebuseos, de acuerdo a lo que dice ahí Josué y también en Jueces. Estos versículos que ustedes pueden ver ahí citados. Y bueno, su propósito era el de enfatizar sus raíces paganas de esta ciudad. Y en tercer lugar, el texto dice que las circunstancias que rodearon los orígenes de la ciudad pues fueron sin esperanza. El versículo 4 ofrece información adicional de la práctica del cuidado del recién nacido. Según este versículo, pues había 4 cosas que se consideraban para el cuidado del recién nacido. Primeramente, se cortaba el cordón umbilical y después se lo lavaba con agua, se lo frotaba con sal y finalmente se lo envolvía en pañales o, como dice ahí, en una faja. Bueno, estos actos eran los servicios esenciales que se prestaban al recién nacido para que de esta manera pudiera sobrevivir y se asegurara también la salud de este bebé. Y la falta de los mismos pues indicaría no solo una falta de cariño, sino que también la falta de reconocimiento como miembro de un clan. Y contrario al cuidado que se debería dar al recién nacido, el versículo 5 pues afirma dos cosas que suceden con este recién nacido. Y en primer lugar se habla sobre la falta de amor de sus padres con estas 2 frases. Dice: no hubo ojo
que se compadeciese de ti, teniendo de ti misericordia. Además se menciona que fue rechazada, dice ahí este mismo versículo, fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Es decir, se le arrojó de la casa paterna y se le dejó al abandono en el campo. Y esta era una práctica pues hasta cierto punto común en aquellos tiempos, en aquellas regiones, especialmente en el caso de las niñas que eran abandonadas. Bueno, después de esta descripción cruda de la actitud de estos padres de crueldad hacia la recién nacida, ahora pasa a contraponer la actitud de Dios en los versículos 6 y 7. Y estos versículos muestran las dos acciones de Dios hacia esta niña abandonada. En primer lugar, pues se habla de que la adopta, es decir, la toma como su hija. Y este es el sentido de esta expresión que dice: te vi sucia en tus sangres, te dije vive. Este pronunciamiento, estas palabras que aquí se mencionan en el Antiguo Oriente, era una declaración formal de la adopción, cuando se hacía una adopción de un pequeño. Y notemos que se repite dos veces esta misma frase, y con esto se enfatiza esta adopción de parte de Dios. La segunda acción está expresada en este versículo 7, en esta afirmación que dice: te hice multiplicar. Y aquí el énfasis pues no está en el desarrollo de la niña, de esta bebé, sino se enfatiza lo que llega a ser por la acción de Dios. Si algo había alcanzado esta criatura, esta mujer, esta niña, era por lo que Dios había hecho en ella. No solo tomándolo cuando estaba en esta condición de abandono, sino dándole también la posibilidad de vivir de manera segura. Y esta alusión tiene que ver con el pueblo, con el origen del pueblo, el cual pues Dios lo había tomado, lo había adoptado a este pueblo, a esta gente, y con ello les había asegurado su existencia como pueblo. Sin embargo, este pueblo todavía se encontraba, como dice ahí el mismo texto, desnuda y descubierta. También podemos ver que aquí se habla de Jerusalén, este pueblo, esta gente, como la amada de Jehová. Estos versículos que ustedes ahí pueden ver en su pantalla. Y después de haberla adoptado, Jehová decide tomarla en matrimonio. Si al adoptarla le había salvado la vida, ahora al tomarla en matrimonio, pues de esta manera buscaba su salvación. Pues como vimos, pues esta criatura, y que era representada como la ciudad, estaba desnuda y expuesta a merced de cualquiera que quisiera aprovecharse de ella. Aquí podríamos decir en síntesis que la grandeza de Jerusalén, es decir, del pueblo de Israel, pues no se encontraba en que hubiera nacido en un hogar, en una cuna importante, o en los logros que ella misma había adquirido, sino en lo que Dios había hecho en su vida. Y esto es muy importante también para nosotros, ver que todas las cosas que podemos tener no es por nosotros mismos, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora, veamos un poco sobre esta acción de Dios a favor de esta joven. Se habla de que esta joven, esta niña, pues creció, y dice, hay una frase que entró en tiempo de amor. Esto significa que había crecido, y se presenta una serie de pasos que manifiesta ahora el amor del esposo. Y en primer lugar, muestra un gesto simbólico de protección
y también de toma de posesión. Se habla aquí de que cubrió su desnudez, la desnudez de su futura esposa. Dice ahí el versículo 8, en la parte A, en el principio, que extendió su manto sobre ella. Dice: extendí mi manto sobre ti. En segundo lugar, también se habla de la formalización del matrimonio, ahí en este mismo versículo 8, la parte final, y estas expresiones finales de este versículo pues señalan eso, que había dado esa formalización del matrimonio. Y comienza diciendo que pues hubo un juramento, es decir, un compromiso formal, al que siguió un pacto matrimonial, cumpliendo con los pasos legales del mismo, para finalmente afirmar que, dice ahí el texto, fuiste mía. Esto indica la consumación del matrimonio. En tercer lugar, el texto dice, este versículo 9, que la lavó y la ungió de la sangre de encima de ti, lo que dice ahí el versículo 9. Y esto se trata de una posible referencia a la sangre menstrual de la que la mujer debería purificarse, o también podría tratarse de la sangre que era producto de la primera relación sexual. Sea lo que fuere, de cualquier manera, el énfasis estaba en que Dios hizo lo que indicaba la legislación levítica, en el caso de una mujer impura por la sangre, y de esta manera se muestra el cariño, el amor hacia esta esposa, ¿sí? En cuarto lugar, se habla de que Jehová también la vistió de modo que esta esposa fuera digna del esposo. Ahí lo menciona el versículo 10. Y las ropas que se describen en este versículo son ropas que no solo cubrían la desnudez, sino se trataba de una vestimenta especial. Y en quinto lugar, se habla de que estos atavíos pues eran pues muy especiales, muy magníficos, versículos 11 al 13. Estos adornos pues tenían que ver con un brazalete en las manos o en la muñeca, un collar, anillo o aro de oro en la nariz, pendientes de forma redonda en las orejas, y finalmente una diadema o corona para el día de la boda en la cabeza. Y esto es lo que Dios había hecho, y también lo que Dios hace con nosotros, nos da todas estas grandes dádivas. Finalmente el texto dice que le dio manjares, ahí en el versículo 13, manjares reales. Y el final, en este versículo 13 y el 14, presenta una especie de resumen de lo que Dios había hecho por ella. Dice que fue hermoseada en extremo. Esa niña que estaba abandonada y desechada se había convertido ahora, por la gracia de Dios, en una mujer. Y recuerden que esto representaba a la ciudad, al pueblo de Israel, que ahora se volvió alguien famosa e importante delante de las naciones, gracias a esa generosidad de Dios. Este esposo la había vestido de resplendor, y ahora era una nación importante, y con todos estos favores, con más de estos favores especiales de Dios, pues era un pueblo destacado. Y esto es lo que Dios hace también con nosotros, por la gracia de Dios. También ahí continuamos viendo en estos versículos 15 al 22 que se habla de Jerusalén. Recuerden, esta ciudad, esta mujer representa a Jerusalén, y se habla de la esposa idólatra, prostituida también. Esta esposa ahora pues tal parece que había olvidado su origen, quien le había provisto todas las cosas,
había olvidado que pues su confianza debería estar en Dios y ahora pasa a confiar en sí misma. Aquí hay dos posibles ideas que se pueden tener como trasfondo de este versículo. Es el uso de la imagen de la prostitución para referirse a la idolatría, o puede estar relacionada en sus orígenes tanto a prácticas paganas de la perversión ritual como la infidelidad al pacto con Dios. Y en el versículo 15 termina con una frase que dice: suya eras. Y esta frase muestra el cambio que había ocurrido con esta mujer. De pertenecer a su esposo, ahora pasó a pertenecer a cualquier persona que pasaba. Vamos a ver más adelante a qué se refiere esto. Estos versículos 16 al 21 se describen estas acciones que cometió esta esposa como parte de su pecado. En primer lugar, el texto nos dice que usó estos hermosos vestidos que le había dado el esposo para fabricar con ellos lugares altos. Recordemos que ya hemos hablado de esos lugares altos, eran lugares donde se levantaban ídolos. Y este versículo utiliza dos imágenes. Por un lado, la figura de una prostituta, donde se describe la cama de esta prostituta. Y es una referencia que tenía que ver con los ritos sexuales en honor a dioses paganos. En segundo lugar, se menciona que estas joyas, estos adornos que ella había recibido, que le fueron regalados por su esposo, ahora esto servía para construir imágenes de hombres. Ahí lo menciona el versículo 17. Y esto de imágenes de hombre, mencionan algunos comentaristas que tal vez se refiere a símbolos fálicos, que de esta manera se adoraba, se tenía la idolatría. Hay que tener presente que el texto pone énfasis que el origen del oro y la plata eran de Dios. Se habla ahí de que mi oro y de mi plata. Y luego se refuerza esto diciendo que yo te había dado. Aquí pues se presenta de manera irónica esta situación, y que al mismo tiempo pues es una provocación hacia Dios, porque Dios, que le había dado estas dádivas, estos regalos, ahora esta mujer los usaba en la adoración a los ídolos. Esto, recuerden, siempre está relacionado al pueblo que cae en esta idolatría. Y aquí cabe preguntarnos, los dones que Dios nos ha dado, ¿los estamos utilizando al servicio a Dios, o hacemos como este pueblo representado con esta mujer, que estos dones los utilizamos para servicio a los ídolos? Y tengamos mucho cuidado de no caer en esta misma actitud de este pueblo, donde nuestros dones, estos dones que Dios nos ha dado, los pongamos al servicio a los ídolos, y no a Dios. Ahora, en los versículos 20 y 21 de esta sección, se presentan como el clímax de esta lista de los males de esta mujer, de los pecados de esta mujer y de este pueblo que se relaciona a Jerusalén. Este pueblo pues da un paso más en esta carrera desenfrenada de su, diríamos, prostitución, idolatría, y ahora tiene que ver con el ofrecimiento de niños en un sacrificio cruento, haciéndolos pasar, dice ahí, por fuego. Y esto no parece un simple gesto simbólico, sino que se trata más bien de un hecho real en el cual se daba honor a los ídolos, y en concreto a este dios Moloch, donde se practicaba
este tipo de ritual que en la ley, en Levítico 20, se menciona que estaba totalmente prohibido el sacrificar a niños, a pequeños. Como lo hemos mencionado anteriormente, el pueblo de Israel no fue capaz de recordar sus orígenes, de dónde venía, quién lo había rescatado, cómo Dios lo había ayudado. Cuando Jehová lo encontró desnudo o desnuda, descubierto, pobre y abandonada, y viviendo en esa impotencia, Dios le salvó la vida, se menciona, la adoptó para que también luego la tomara como esposa. Sin embargo, todo esto lo olvidó y cayó en la infidelidad, cayó en la idolatría. Y de eso debemos tener también nosotros mucho cuidado. Recordemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y no le respondamos con infidelidad. Ahora, también se habla de Jerusalén, que es la mujer adúltera, ¿sí? Ahí están estos textos que corresponden. Y bueno, una lectura de estos textos muestra que el profeta pues introduce una nueva etapa en la historia de esta esposa infiel. Aquí se repiten estos llamados ayes, porque dice ay de ti, y que están basados en que a pesar de las amonestaciones que este pueblo había recibido, no habían comprendido, no habían querido comprender, sino que seguían en su maldad. Los versículos 24 y 25 muestran la realización de estas, diríamos, dos acciones idolátricas. La primera, se habla de que construyen puntos de adoración pagana en los lugares destacados de la ciudad, en las salidas de la ciudad, en las esquinas, en las plazas, en los caminos, es decir, en lugares concurridos, lugares importantes, de tal manera que pudieran alcanzar a un mayor número de personas, ¿sí? Y la segunda acción que se menciona es ofrecerse a todos los que pasaban, ¿sí? Y estas dos acciones pues estaban destruyendo totalmente esa belleza que el esposo le había dado. De esta manera se estaban convirtiendo en algo despreciable, es decir, estaban perdiendo esa hermosura que habían recibido gracias al cuidado del esposo. Y aquí recordemos que el esposo pues es Dios. Y notemos que el versículo 25 termina diciendo que multiplicó, literalmente aumentó sus prostituciones, ¿sí? Una grave situación, ¿sí? Bien, ahora los versículos 26 al 29 muestran en primer lugar que esta mujer buscaba a sus amantes, que esta mujer pues de esta manera pues estaba fallando a su esposo, en este caso a Dios. Y esto tiene que ver con las alianzas que este pueblo, o los pactos que había hecho este pueblo con las naciones extranjeras. Recordemos que este pueblo pues realizó acuerdos con Egipto, estas alianzas, en busca de apoyo cuando se encontraban en peligro por la invasión de Asiria. Y también estas alianzas que realizó con Asiria ante el peligro de los egipcios. Y también esta alianza que hizo con los reyes de Caldea, Babilonia, en otro momento de su historia. De esta manera, Jerusalén, el pueblo de Israel, pues había establecido estos convenios, estos pactos en contra de la voluntad de Dios, el cual pues siempre lo había llamado a confiar en él. Y hermanos, siempre las alianzas políticas abrían necesariamente el camino hacia la idolatría, porque entonces se estaba confiando más en un
un pueblo, en algo más que en Dios, y esto lo llevaba a caer en esa idolatría. Al mismo tiempo, pues se muestra la reacción de Jehová ante esta provocación. Esta expresión que asombra, dice, se avergüenzan de tu conducta, de esta conducta que mostraba esta nación, esta ciudad, y que eran objeto de escándalo, es decir, sus vecinos que eran idólatras, se sorprendían de la idolatría de este pueblo que era más idólatra que ellos mismos. El versículo 27 interrumpe la lista de estos amantes para señalar una acción que Dios hizo a fin de mostrar a este pueblo su error. Dice: te entregaré a la voluntad de las hijas de los filisteos. También se habla de Jerusalén, la degenerada, estos versículos 30 al 34. Y esta nueva sección profundiza más en la perversión de Jerusalén. De acuerdo a este texto, era peor que las prostitutas o las sacerdotisas que ejercían los ritos sexuales en el culto pagano. El versículo 30 la define como una ramera desvergonzada, es decir, que no tenía límites de su depravación. La ramera desvergonzada, que recordemos está relacionada con Jerusalén, la esposa, y el pueblo de Israel. El profeta menciona 3 acciones de esta esposa, de este pueblo, para definir su vergüenza. En primer lugar, en vez de cobrar algo a cambio de su servicio, dice que ella desprecia la paga. Y esto debe ser entendido desde la perspectiva de que la prostitución era un medio de vida de algunas mujeres. Sin embargo, no es el caso aquí, pues nada le faltaba a esta mujer, a esta esposa, pues tenía su marido y su marido le daba todo, es decir, Dios le daba todo. En segundo lugar, esta esposa, en lugar de recibir a su marido, recibe y da favores a otros. Llama aquí a los ajenos, un término que utiliza Ezequiel para referirse a las naciones que fueron enemigas del pueblo y que hicieron pactos con Jerusalén. Finalmente enfatiza que esta mujer no era solicitada, no era buscada, sino que era ella la que buscaba a sus amantes. Y ahí esta expresión dice, vinieran de todas partes. Y esta es una referencia, como ya lo hemos dicho, a esta búsqueda que hacían de alianzas con naciones extranjeras. De esta manera se mostraba la infidelidad de este pueblo. También se habla de Jerusalén, la mujer condenada y abandonada, los versículos 35 al 46. Este pasaje, que tiene un tinte judicial, presenta por un lado una síntesis de las acusaciones que se habían venido presentando contra Jerusalén y por otro lado el castigo, el juicio que le correspondía por estas acciones. Y se introduce esta parte con la frase "por tanto". Y en cuanto a la síntesis de los pecados, ahí el versículo 36 lo menciona, el profeta resume 3 pecados básicamente. Primero, has descubierto tu desnudez. Esta expresión dice: has descubierto tu desnudez en tus fornicaciones. Descubrir la desnudez es una expresión que se usaba en la ley, sobre todo ahí en Levítico, para definir relaciones sexuales impropias. Ahí estos versículos que son en referencia a ello. La expresión también señalaba esta violación o desprecio. La prostitución en la que había caído este pueblo tiene que ver con esas alianzas que había hecho. En segundo lugar, este pecado es que sirvió a ídolos de tus abominaciones.
La palabra que se traduce aquí como ídolo, que ya lo hemos mencionado anteriormente, tiene que ver con el estiércol. Y lo que se traduce como abominable es algo que da asco o repulsión. Si es que este pueblo había estado siguiendo lo repulsivo, lo despreciable. Finalmente, el tercer pecado es que dio la sangre de sus hijos. Esto ya lo hemos mencionado en cuanto a la adoración a este dios cananeo, Moloch, y que tenía que ver con el sacrificio de los niños. Y después de haber presentado de manera precisa pues estos cargos en contra de Jerusalén, de esta esposa, pasa ahora a describir el castigo y lo hace mediante 4 acciones. La primera está referida ahí como reuniré a todos tus amantes. Esto pues no parecía ser un castigo, sin embargo notemos que se repite la expresión contra ti, es decir, estos amantes ahora se convertirían en sus enemigos. Los mismos con los que tuvo relaciones engañando a su marido, ahora se convertirán en sus enemigos y le harían la guerra. La segunda acción, este segunda castigo o acción de castigo, se encuentra en la frase descubriré tu desnudez. Ya se ha hablado de lo que significaba esta frase, y esta acción tenía como propósito avergonzarla delante de todos, incluyendo a sus amantes. Y la tercera acción, parte del castigo, después de avergonzarla, es la ejecución de esta sentencia que correspondía a su adulterio. La ira y el celo eran las respuestas naturales de quien había sido engañado de esta manera. Finalmente, la cuarta acción de juicio se encuentra en los versículos 39 al 41, donde Dios declara que la entregará en manos de ellos. Habiendo declarado el castigo, vemos que los encargados de ejecutar ese castigo serán los mismos que participaron con ella en sus faltas. Aquí pues es de una manera muy irónica que ahora estos que antes habían recibido favores de ella, ahora ellos le iban a castigar. El castigo que ellos aplicarían tenía que ver con ser despojada, ser apedreada y finalmente atravesada por espada. Y esto, hermanos, pues nos muestra las consecuencias de la idolatría. El pago de la idolatría al final termina quitándonos, robándonos y no ayudándonos en nada. Notemos que el versículo 40 muestra que vuelve esta mujer a la situación inicial. Dios la había rescatado de esta desnudez, pero ahora regresa nuevamente a ese estado de desnudez, de encontrarse desprovista. En el versículo 43 presenta una doble ofensa que podríamos expresarla como el olvido y provocación hacia Dios. La primera ofensa tiene que ver con que no te acordaste, no se acordaron. Recordar es más que tener algo en la mente, tiene que ver también con el actuar en consecuencia de esto. Es decir, en lugar de gratitud por el cuidado que ellos habían recibido, ahora se habían olvidado de todo ello. La segunda ofensa tiene que ver con la expresión me provocaste a ira. El término ira indica claramente hacer algo que causa disgusto en el otro. Se trata de una acción voluntaria, por eso ellos recibirían su castigo de acuerdo con su conducta. También se habla de Jerusalén, la gran abominación. Estos versículos que ahí están indicados. En el versículo 46 el profeta usa 2 ciudades reconocidas en el mundo antiguo que son símbolos de maldad. Una es Samaria, que era la capital del reino del norte, que ocupa el lugar de la hermana mayor, de acuerdo a lo que dice Ezequiel, mientras que Sodoma, que se encuentra
en algún lugar del sur del Mar Muerto, representa a la hermana menor. De acuerdo a Génesis, capítulo 19, a Sodoma se le asocia con prácticas inmorales. Sin embargo, aquí en el texto de Ezequiel pone un énfasis en otro tipo de pecados. Se menciona que orgullo, abundancia de pan y despreocupada tranquilidad. Y lo remata diciendo que no dio la mano al pobre y al necesitado. En otras palabras, presenta a este pueblo con sus pecados sociales más que resaltar los pecados morales. Y este pecado básico, el orgullo, dio lugar pues a otras abominaciones. Menciona ahí el versículo 50 que terminaron en destrucción. Y esta sección termina, versículos 51 y 52, con una especie de sumario en el que el profeta declara que de alguna manera estas grandes abominaciones de Jerusalén, notemos que estos versículos aparece la frase más justas, con lo cual enfatiza pues esta gran pecaminosidad de Jerusalén y al mismo tiempo hace pasar como justas a sus hermanas, ¿sí? Y en la conclusión de esta parte, el versículo 53 a 63, se habla de una promesa de restauración. El profeta termina con una palabra de esperanza. Sin embargo, esta palabra de esperanza es introducida por una sección, los versículos 53 al 58, donde el profeta insiste en el reconocimiento de la culpa como base de la restauración. La clave de la comprensión de estos versículos se encuentra en la frase: yo las restauraré de su cautividad, versículo 53. Así es que se trata de un cambio de situación, y este cambio de situación alcanza primero a Sodoma y a Samaria con sus respectivas ciudades, y más tarde a Jerusalén, al pueblo de Israel, pero solo después de que haya reconocido la vergüenza de su conducta pasada. Y el texto comienza con una pregunta, el versículo 59, que dice: haré contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. La primera expresión, menospreciar el juramento, y la segunda, que es invalidar mi pacto, estos dos tienen un mismo sentido. Reflejan que este pueblo había roto ese pacto. Y el versículo 60, el cual el profeta contrapone con la actitud de Dios hacia esta ciudad, mientras que ellos habían menospreciado, invalidado el pacto, Dios se había acordado de este pacto. Y hermanos, Dios siempre busca la bendición de su pueblo. Pero hermanos, ha sido siempre el pueblo el que ha olvidado ese pacto y se ha alejado de Dios. Los versículos 61 al 63 constituye los efectos que producirá en el pueblo este pacto eterno que ahí se menciona, es decir, este pacto de gracia. El texto dice que recordará sus caminos, y hace notar que esta contraposición, o esto que era contrario, el pueblo había olvidado. Sin embargo, Dios se acordará. Y además se menciona que tendrá vergüenza de su conducta anterior. Y hermanos, uno de los problemas que tenemos como seres humanos es que tratamos de justificar nuestras conductas y escondemos bajo palabras nuestro pecado. Dios, a través del profeta, justamente anuncia que la auténtica experiencia de encuentro con Dios hace que nos humillemos en reconocimiento de nuestra bajeza. Es Dios quien nos perdona por su gracia, y no somos perdonados por méritos propios. Para concluir, hermanos, esta alegoría de esta mujer infiel, esta esposa infiel, pues es una de las más impactantes y importantes también que encontramos en las Escrituras. Varias de estas verdades son presentadas con una claridad notable
por el profeta, y donde pues se habla de la pecaminosidad, de la maldad que hay en el ser humano y también sus consecuencias. Pero también nos habla del amor y la gracia de nuestro Dios. Así es que, hermanos, pues que esta lección la sigamos meditando y que la sigamos aplicando en nuestra vida. Recordemos que pues debemos de tener mucho cuidado de no olvidarnos de dónde hemos venido, de dónde Dios nos ha sacado, y no responderle con infidelidad. Y si le hemos fallado, recordemos también la gran misericordia de nuestro Dios y nuevamente regresemos a Él. Vamos a tener una oración para terminar. Señor, gracias te damos porque en esta palabra tú nos hablas, Señor, para seguir en fidelidad a ti, a tus caminos, seguir en fidelidad a tu pacto. Señor, ayúdanos siempre a darte gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado. Que no olvidemos, Señor, como diría el salmista, ninguno de tus beneficios. Y enséñanos, Señor, para que en todo momento, si nos hemos distanciado, si hemos fallado, que nos demos cuenta. Ayúdanos a ser conscientes de nuestras fallas y de tal manera también buscarte sabiendo que tú eres un Dios misericordioso, lleno de gracia. En nombre de Cristo Jesús te rogamos y te agradecemos todo humildemente. Amén. Bien, hermanos, vamos a recoger nuestras ofrendas. Decimos el texto de 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cantemos, bendice nuestra ofrenda mientras recogemos la ofrenda. Bendice nuestra ofrenda, oh Dios, que presentamos con amor. Es prueba fiel de gratitud por tu bondad en plenitud. Amén. Ahora, hermanos, hagamos juntos esta consagración. Ustedes lo pueden ver en su pantalla. Dios bondadoso, nuestras vidas están rodeadas de cosas que nos roban la vida, nos castigan y nos destruyen. Los diezmos y ofrendas que te ofrecemos en este día son una forma de mantenernos enfocados a ti, quien traes a nuestra vida esperanza, amor y compasión. Mientras los israelitas miraban a una serpiente en un asta para sanar, nosotros miramos a nuestro Salvador en la cruz. En el santo nombre de Jesús el Mesías oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar este himno al Calvario, solo Jesús ascendió, número 295, que además ustedes lo pueden ver en su pantalla.
Hermanos, gracias a Dios por este tiempo de estudio. Ahora vamos a tener una oración para terminar este culto. Señor, en tus manos nos ponemos, que tú sigas tomando nuestra vida y nos sigas guiando, Señor. Que tú obres en cada corazón y nos transformes para vivir más conforme a tu voluntad. Que tu bendición sea con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús lo rogamos humildemente. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.